La comunicación es una de las habilidades más importantes en la vida porque te puede abrir o cerrar puertas en el trabajo, en la amistad, en las relaciones, etc. Pero ¿cómo saber si te estás comunicando correctamente? Porque ojo, comunicarse no significa solo hablar, sino conectar con otras personas. Por eso en este video te quiero compartir 6 claves para tener una comunicación asertiva y así hacer que las personas no solo quieran hablar contigo, sino que se diviertan hablando contigo. Hola a todos, yo soy Vanessa de Una Oportunidad Más. Hace una semana publiqué un video sobre cómo hacer amigos y mantenerlos en el tiempo. Y en ese video hablé mucho sobre el área del rechazo, la seguridad, etc. Pero sobre todo, cómo conversar con otras personas y hacerlas sentir cómodas. Por eso en este video quería ahondar mucho más en la comunicación efectiva. Y el primer punto que quiero destacar es que para tener una comunicación efectiva necesitas saber escuchar. Muchas personas creen que para tener una comunicación efectiva necesitas hablar. Pero la verdad es que lo más importante es saber escuchar. Si tuviésemos que colocar en un porcentaje qué tanto debes de hacer una cosa u otra, diríamos que el 80% del tiempo se trata de escuchar. Y para eso hay 3 puntos fundamentales. El primero es que tienes que saber hacer preguntas que inviten a la otra persona a hablarte de ella. Y eso lo vas a hacer pues trayendo algún tema específico o incluso escuchando a la otra persona y preguntando más preguntas respecto a eso que está hablando. El segundo punto es que tengas contacto visual y evites toda distracción. Así estás demostrando que toda tu atención está en esa persona. Y el tercer punto es que le demuestres que estás entendiendo. Sonríe, asienta con la cabeza de que sí entiendes, haz estas preguntas como te decía porque eso va a ayudar a que conecten mucho más rápido. A propósito del contacto visual y la sonrisa, el segundo punto es el lenguaje no verbal, porque muchas veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Yo puedo estar hablando contigo, respondiéndote una pregunta, pero mi lenguaje no verbal, o sea, mi cuerpo puede estar diciéndote que no me interesa hablar contigo o no me interesa responderte. Por eso es tan importante. Es importante mantener una buena sonrisa o ser carismática, es importante poder tener contacto visual, tener esta postura abierta, o incluso no cruzar los brazos porque eso puede demostrar inseguridad o puede demostrar que me cierro y no quiero abrir mi corazón contigo. Por eso es tan importante que coincida lo que estás diciendo con lo que tu cuerpo está demostrando. Porque recuerda, somos visuales, entonces esto significa que muchas veces lo visual entra mucho más rápido que lo auditivo, lo que tú me estás diciendo. Entonces, muchas veces el lenguaje no verbal va a significar un peso mucho más importante que solo el verbal. El tercer punto es que, no sé si te ha pasado, pero alguna vez tal vez has querido compartir algo que te ha sucedido, pero nadie te prestó atención. Y eso es porque no sabemos contar historias. No sé si has escuchado sobre el storytelling. El storytelling es algo que nosotros los creadores de contenido utilizamos mucho, no solo para captar la atención de las personas, sino para mantenerlos conectados a nuestra historia y para conectar con nuestra comunidad. No necesitas ser creadora de contenido para saber sobre esto, sino que es importante que sepas contar una historia para poder conectar con las demás personas. Para saber contar una historia hay 3 puntos primordiales. El primero es que tienes que tener un gancho. Y sí, suena raro, pero el gancho es básicamente cómo captas la atención. Por ejemplo, alguna vez seguramente te han dicho, no sabes lo que me pasó ayer. Entonces, con eso ya como que activó tu atención y dices, ¿qué te pasó? Y quieres seguir escuchando la historia. O, por ejemplo, no sabes, el lomo saltado que hice ayer me salió riquísimo. Te voy a explicar cómo lo hice. Entonces, tú quieres seguir escuchando cómo lo hizo porque quieres saber cómo haces tú para que te salga igual. Esos son los ganchos. El segundo punto es que tienes que saber ponerlos en contexto, darles el contexto de la historia a las personas que te están escuchando. Entonces, imaginemos que yo estoy contando cómo conocí a un chico ayer. Entonces, yo te digo, no sabes a quién conocí ayer. Y te doy el contexto. Lo que pasa es que ayer fui a una tienda a hacer las compras habituales y cuando estaba andando con mi carrito, de repente se chocó con algo y yo no me di cuenta, pero resulta que abajo había algo que estaba enganchado y yo simplemente lo choqué. Y pues resulta que alguien comenzó a venir corriendo y me vio y me comenzó a pedir disculpas. Entonces ya estoy contando una historia, pero te di todo el contexto de dónde estaba, hacia dónde fui y cómo nos conocimos.
Es súper importante este punto. Y el tercer punto, también muy relevante, es darle emoción. Es demostrar qué emociones hubieron en esa historia para que la otra persona también sienta esa misma emoción. Siguiendo con el ejemplo, es que, por ejemplo, si yo le dije que conocí a esta persona ayer en ese supermercado, lo que puedo decir es sí, y él vino corriendo sintiéndose muy avergonzado porque había dejado su maleta ahí abajo. Y yo no me había dado cuenta y la verdad es que no me sentí mal. De hecho, me cayó súper bien. Sentí como esa sensación en la cual uno se siente cómoda con la otra persona. Y en ese momento tú estás compartiendo esas emociones y la otra persona está entendiendo y está atendiendo por las emociones que tú estás compartiendo. Un ejemplo simple para hablar sobre storytelling es como que tú le estás contando una historia en el cine y lo que quieres hacer es que la otra persona que está viendo esta película se sienta como parte de la historia. Eso es lo que necesitas hacer. No es algo simple, yo lo sé, pero es cuestión de práctica. No es que solo con estos 3 puntos ya lo vayas a saber, sino que tienes que practicar constantemente. No necesitas prender una cámara para hablarle a alguien, pero sí puedes practicarlo tú sola. Por ejemplo, puedes contar algo que te pasó hoy en la mañana y comenzar a practicar cómo lo contarías de tal manera que se convierta en una historia muy interesante. Cuarto punto, y diría que es uno de los puntos que ha sido más difícil para mí y sigue siéndolo, y es saber utilizar los silencios. Muchas personas le tenemos miedo a esos silencios incómodos, pero en realidad si lo sabes utilizar a tu favor, realmente puede aportar muchísimo a tu comunicación. Lo primero es que evitemos el y eso es lo más difícil, yo lo sé, yo lo sufro día a día. Porque cuando estoy pensando constantemente digo, y en realidad es mucho mejor que en vez de ese, simplemente tengas un silencio, tengas un espacio. Eso te va a ayudar a demostrar a la otra persona, primero, seguridad, porque simplemente estás demostrando que estás pensando bien antes de responder. Y lo segundo es que te da también a ti espacio a que puedas hablar tranquila, a que no te sientas incómoda porque a lo mejor no sepas cuál es el siguiente paso. Es práctica constante nuevamente, pero es importante que lo inicies desde ya, que y seas consciente, ¿no? De que cuando vas a decir, entonces antes de decirlo, te quedes un momento en silencio. Y el segundo punto es que en las historias, en cualquier momento en el que estás conversando, los silencios son importantes y son importantes dependiendo de dónde lo utilices porque puedes hacer que la historia pues suba y baje. Es decir, en momentos en los que vas a decir algo muy importante puedes darle un silencio antes porque eso genera cierta intriga a la otra persona. Entonces yo creo que esto ya es una técnica a un nivel avanzado tal vez porque yo todavía lo estoy practicando, pero una vez que sepas utilizar muy bien los silencios, créeme que todo va a ser mucho más fácil. Quinto punto, sé claro y directo. Muchas veces queremos explicar algo y simplemente hacemos que la historia o lo que estamos explicando se vaya por muchos caminos y no llegamos al punto específico, sino que simplemente nos perdemos en la historia. Entonces, aquí es muy importante que sigas el flujo de tu conversación sin simplemente pues irte por todas las ramas, como se dice. Es muy importante que no agregues de más si consideras que no es necesario. Simplemente sé conciso y cuenta cómo vas del punto A al punto B si estás contando una historia. Y cuando estás queriendo explicar algo también, no agregues demasiados adornos, sino que simplemente sé conciso en dar la explicación correcta. Ahora, esto también va a depender de en qué contexto te encuentres. Esto es algo que yo uso mucho, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo lo que yo suelo hacer es ser directa y respondo lo que efectivamente me han preguntado. Y no le agrego de detalles de cómo a mí yo me tardé porque no recibí la información a tiempo, etcétera, porque posiblemente la otra persona no está interesada en saber eso, sino que simplemente está interesada en el producto final. Que es muy diferente cuando hablo con una amiga y mi amiga quiere todos los detalles. Entonces suelo darle los detalles, pero teniendo muy claro que existe un inicio y existe un fin. Así que ten muy claro esto. Y lo otro es que a veces
queremos justificar muchas cosas y si tú crees que no es necesario justificar, no lo hagas simplemente. Y por último, confía en tu mensaje y en tu voz. No hay nada más atractivo que la seguridad de una persona hablando. No hay nada más atractivo que decir las cosas que tú realmente piensas y que te nacen naturalmente sin tener que pensar demasiado en algo. Entonces siéntete segura de lo que estás diciendo, siéntete segura de quién eres y deja de lado estos juicios externos o esta valoración externa en la que nosotros como adultos muchas veces estamos enfrascados y que muchas veces está relacionado a la herida del rechazo, de lo cual también he hablado en otro video. Y lo más importante es eso, es que construyas tu seguridad a tal punto que si en algún momento tienes que dar una opinión, digas las cosas como crees que son, sin tener miedo a ser juzgado. Y van a haber personas que van a estar de acuerdo o no van a estar de acuerdo con lo que tú digas, pero lo más atractivo es que tú tengas una opinión clara. Eso creo que es lo más importante. Entonces, habla con seguridad y construye esa confianza contigo misma. Cuéntame si estas 6 claves ya las utilizas o si ya sabías al respecto en el box de comentarios. Y nuevamente, si estos videos te gustan, por favor, dame like y suscríbete a este canal porque es la única manera que yo puedo ver que realmente te interesa y que me apoyas de alguna manera. Espero vernos en otro video entonces. Bye.